Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Si no me conoces, soy Sid, soy estadounidense pero vivo en España. Este es mi canal de YouTube donde comparto mis experiencias viviendo en España, aprendiendo español, choques culturales que tengo con el país y cosas que me reconfortan sobre vivir en la sociedad española. Así que este video va a ser un parte 2 a la continuación de cosas que me reconfortan sobre vivir en la sociedad española. Así que si te interesa saber más sobre este tema y mis pensamientos, quédate porque es el tema del video de hoy. En el último video sobre las cosas que me reconfortan sobre vivir en España, traté sobre temas como leyes sobre armas, renovación de DNI y pasaporte. Es muy cómodo vivir en una ciudad o en un pueblo en relación al transporte público. Todo está más cerca. No se da un carnet de conducir a los inexpertos de 16 años. Y por último, siempre conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Desde que hice ese último video, he tenido mucho más experiencias relacionadas con ser un estadounidense viviendo en España relacionados con estos temas. Sobre el tema de seguridad, no tanto relacionado con las armas en España, porque eso es lo que me reconforta, que hay casi ninguna en manos civiles, sino relacionado con la seguridad. A mí mi amiga casi le roban un carterista en Barcelona, pero ella no le dejó que quitaba el móvil. Y en esta situación no la apuntaron con una pistola, por ejemplo. Todos estábamos a salvo y continuamos con nuestra noche. Tuve que renovar mi pasaporte estadounidense en el consulado de los Estados Unidos en Barcelona, así que tuve la otra cara de la experiencia como extranjera. Pagué unos $165 por el nuevo pasaporte que aparentemente incluía los costes de seguridad en el consulado, que, por cierto, tiene el mismo ambiente que un refugio antiaéreo. Te obligan al entrar a apagar tu móvil y guardar en una taquilla todo lo que no sea tu documentación, incluido este móvil. Y además, este equipo de seguridad es español y ha encontrado securitas. Y no hacen recogidas para el pasaporte en persona, así que tengo que esperar unos 4 hasta 6 semanas y pagar una etiqueta de DHL para que el consulado me envíe el pasaporte por correo dentro de la misma ciudad. Y querías que preguntaros que alguno de vosotros ha tenido que pasar por esto en otro país. Si es así, ¿cuál fue la experiencia como español en el extranjero? He estado viajando mucho, conociendo pueblos pequeños de España, algunos de cuales comparto en mi canal. Creo que desde el último video sobre las cosas que me reconfortan sobre la sociedad española, lo que más me impactó fue mi punto sobre lo accesibles que son las ciudades. Hablé un poco sobre ese tema en el video sobre lo que aprendí sobre mis vacaciones en España, pero en serio, me imagino mis padres viviendo en muchas partes de España, porque les sería fácil moverse, tendrían muchas más opciones de transporte público y todo está un poquito más cerca. Bueno, además, me saqué el carnet de conducir. Así que ahora tengo la misma experiencia que todos vosotros y entiendo mejor hasta qué punto es un privilegio en España, mientras que en los Estados Unidos se ve más ni solo como una privilegio, pero también como un derecho. Y he hecho muchas más conexiones, lo que realmente es confortante sobre mi vida ahora misma en España. Así que creo que ahora yo conozco a alguien que conoce a alguien quien conoce a alguien, si sabes a lo que me refiero. Así que ahora las cosas que me reconfortan sobre vivir en España están evolucionando, porque me siento más en casa aquí. Y sinceramente yo creo que empezar este canal en YouTube para conectar con vosotros en español ha elevado este sentimiento. Así que vamos con número 1 sobre parte 2 de cosas que me reconfortan sobre vivir en España. El sector agrario luchará por sus derechos. La semana pasada, los agricultores salieron a la calle en toda España para protestar
por precios justos para los productos, un mayor control de las importaciones de fuera de la Unión Europea y una reducción de la burocracia. Esto es también en relación a consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, los precios y los costes de producción y de nuevo la simplificación y flexibilidad de la política agraria común PAC de la Unión Europea. Esto es realmente reconfortante porque significa que la gente se preocupa por el impacto que no solo la Unión Europea tiene en sus comunidades, sino que también se preocupan por la economía circular dentro de España y lo prefieren dejar entrar productos extranjeros no controlados. Esto es reconfortante también porque no se trata solo de precios, sino también de salud pública y seguridad de las personas y del ganado. Y para mí, además de todo, son protestas pacíficas, no están provocando violencia ni reacciones violentas. Esto es algo realmente importante para mí porque viniendo desde los Estados Unidos y viendo cómo una protesta pacífica puede volverse violenta rápidamente. Nuestro sustento depende en la industria agrícola. Vivimos donde vivimos en el mundo y es una de las razones principales porque respecto a España. Aunque he dicho que respecto a Unión Europea, sé que muchos agricultores no piensan lo mismo y por esto protestan ahora. Tengo que decir que se trata de un tema enorme, muy complicado y muy entrelazado con el aspecto monetario de la Unión Europea y las subvenciones a los agricultores en España y cómo ha ayudado la economía española. Por lo que me reconfortan que exista una plataforma para que la industria agrícola haga saber al país lo que funciona para ellos y lo que no funciona. Esto contrasta enormemente con los Estados Unidos, donde las corporaciones son las dueñas de la industria y los pequeños agricultores han sido básicamente dejados de lado en muchos casos, por lo que es realmente reconfortante ver la gente se une para formar cooperativas que den más poder a las empresas más pequeñas. Y sobre este tema, España es un país relativamente pequeño y bien conectado, por lo que las protestas no son, digamos, fáciles de coordinar, pero definitivamente son más fáciles que en los Estados Unidos con enormes distancias entre cada lugar de manifestación. Cosa número 2 que me reconfortan de vivir en España es saber que está bien no independizarse tan rápido. Creo que todos sabéis que en los Estados Unidos es casi una tradición echar a los hijos en cuanto cumplen a los 18 años. Pero obviamente hay muchos casos en más perjudicial para el niño y puede ser bastante tóxico. Así que creo que en España la idea que está bien esperar hasta que seas mayor para tener hijos, o tal vez que no está bien, pero la idea de que debes de esperar hasta que seas mayor para tener hijos es un fenómeno cultural realmente grande. Y lo sé que a este punto muchos de los niños españoles no independizar por razones financieras más que el deseo. Pero viniendo de los Estados Unidos, donde es una norma para salir a una edad más temprana y al igual que incluso lo molesto que puede ser a veces vivir con sus padres, creo que mirando hacia atrás que habría sido muy bueno para quedarse con mis padres un poco más tiempo. No solo para ahorrar dinero, sino también para crecer más con ellos y seguir desarrollando una relación en la edad adulta con ellos. Hasta este punto he estado siguiendo un youtuber de Madrid que empezó de nuevo en los 20 algo años después de ya empezó a trabajar en su campo. Volvió a vivir en casa y ahora está totalmente cambiando su carrera. El caso es que no es la única persona en esta situación y tanta gente en su sección de comentarios o sus seguidores parecen estar también en esta situación y hablarlo tan
abiertamente me reconforta mucho. Está demostrando que es un valor cultural, que no pasa nada por no independizarte y que si lo haces y necesitas apoyo no pasa nada por pedirlo. Obviamente, esto depende en cada familia y cada situación es muy única, pero en general creo que esto se va de manera totalmente diferente que en los Estados Unidos, donde se supone que debemos ser mucho más independientes, no pedir ayuda y arreglárnoslas solas. Creo que esto es uno de nuestros mejores y peores rasgos, porque sin duda es la razón por que estoy aquí ahora. En España me reconforta que haya más este tipo de orientación colectiva para los jóvenes y que a estas alturas, si la familia no es la que ayuda al joven a independizarse, haya tantos recursos gubernamentales para ayudar a los jóvenes a iniciarse en la sociedad. Por ejemplo, yo me apunté en el carnet joven en Cataluña y tengo acceso a cientos de descuentos de la compra en actividades culturales e incluso en partidos de fútbol de Barça. Así que para mí es reconfortante saber que hay un poco más de margen para crecer. El último punto del que quiero hablar sobre lo reconfortante de vivir en España es la cantidad de clases divertidas y informativas de bajo coste que hay en los centros cívicos. Literalmente me encanta que hay tantas clases diferentes que se pueden tomar en los centros cívicos en cualquier ciudad del país. Y especialmente porque están impartidas por expertos en su campo. Creo que este es algo realmente reconfortante para mí porque no se trata solo de aprender de una nueva habilidad, sino también de conocer a personas afines en tu comunidad. Y es accesible porque es un servicio público. Estas oportunidades claramente existen en los Estados Unidos, pero muchas veces están menos asequibles y muchas de las buenas están privatizadas. Así que puedes imaginar que hay un aumento en el coste. De todos modos, hoy en día mucha gente tiene la idea de que puede aprender cualquier cosa en el internet y no necesita pagar a alguien en persona para aprender algo. Pero me reconforta el esfuerzo que hacen las comunidades locales para ofrecer educación de calidad y conexión para sus residentes. Así que sí, realmente aprecio el hecho de que la comunidad se esfuerce por traer a gente con conocimientos para impartir las clases que sean interesantes y asequibles. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por aparecer aquí en este espacio con tu apoyo y comentarios realmente perspicaces. Los leo todos y me tomo muchos de los conocimientos en serio y intento seguir aprendiendo de ellos. Vuestros comentarios me ayudan a seguir aprendiendo sobre la sociedad española y España como país a un nivel más profundo. En serio, aprendo algo nuevo cada día y he empezado a leer algunas de las sugerencias de libros que todos me habéis dado. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.